¿Dónde está puesta nuestra mirada? Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es el lunes 25 de julio, y vamos a pasar este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos pasar un tiempo en tu palabra para poder aprender más de ti. Señor, te pedimos que tú nos guíes y nos enseñes a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, por lo menos a mí sí me ha pasado varias veces, que cuando estamos caminando distraídos o enfocados en algo diferente, tal vez mirando la pantalla de nuestro celular o mirando nuestra ropa, chocamos con una puerta de vidrio que estaba cerrada, tal vez golpeamos nuestro hombro con un poste o algo peor. Una vez, hace muchos años, mientras estaba distraído, caí en una boca de tormenta. Otra vez, eh, jugando con los jóvenes de la iglesia, casi caigo por completo en una alcantarilla que no tenía la tapa. Pero tal vez la más memorable situación fue cuando, hace muchos años, fuimos a evangelizar a un pueblito en los Yungas con Pablo James y con algunos otros hermanos de la iglesia. Y estábamos volviendo casi a la medianoche y no teníamos linternas. Entonces veíamos muy poco del camino. Y bueno, para rematarla, como escucharon, yo soy distraído. Entonces, mientras caminábamos de retorno y charlábamos, Pablo recuerda que me dijo algo y yo ya no respondí. Y cuando comenzó a buscarme, yo le dije, estoy aquí. Y saben, estaba agarrado de una raíz como unos 4 metros por debajo del camino porque había dado un paso en falso y bueno, fue la falta de luz sumada a la falta de atención al camino que hacen que por un pelo no caí al río que estaba helado y lleno de piedras. Ahora, esta experiencia me hizo pensar dónde está puesta nuestra mirada. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 10, los versículos del 1 al 13, dice así: porque no quiero que ignoren, hermanos, todo lo que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Pablo escribió esta carta porque la iglesia de Corinto tenía muchos problemas. Parece ser que uno de los más grandes problemas que tenían era que ellos tenían un concepto mucho más alto del que debían tener de lo que ellos eran. Era una iglesia
llena de manifestaciones de los dones del Espíritu, y por eso se creían muy espirituales y maduros. Su mirada estaba puesta en ellos mismos, viendo cuán buenos eran. Y Pablo les muestra primero dónde no debería estar puesta su mirada con un triste ejemplo. Entonces, ese ejemplo que el Señor les muestra es el pueblo judío en el tiempo del Éxodo. Todo el pueblo judío, saliendo de Egipto, pudo ver las maravillas de Dios. Atravesaron el mar dividido en dos, estuvieron bajo la nube cuando caminaban. Había una columna de fuego en la noche que les daba luz y calor, y el Señor les dio muchas cosas que ellos pedían, literalmente caídos del cielo. Todo ese pueblo disfrutó de las bendiciones de Dios. Fueron partícipes de lo que Dios estaba haciendo a todo el pueblo judío, con los descendientes de Abraham. Pero el versículo 5 dice que Dios no se agradó de la mayoría de ellos, pues la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto. Si vemos la situación desde el exterior, podríamos decir que era el mejor tiempo del pueblo de Israel, un tiempo en el que las maravillas de Dios acontecían una detrás de otra. Yo no me imagino estar ahí y ver una tras otra esas cosas. El pueblo de Israel fue sumamente bendecido por Dios, pero toda una generación que había salido de Egipto pereció en el desierto y no llegó a la tierra prometida. De los millones de personas que participaron de tanta grandeza y milagros del Señor, solo entraron 2, Josué y Caleb. Ahora, ¿cuál fue el problema? Como dice el versículo 6, todo esto ocurrió como ejemplo para que nosotros no actuemos de la misma manera, porque ellos eran codiciosos de malas cosas. Ellos no tenían su mirada puesta en Dios, no tenían su mirada puesta en el Salvador, en la persona que había sacado a ese pueblo de la tierra de Egipto. Ellos tenían su mirada puesta en su propia satisfacción. En Egipto, ellos estaban como esclavos, pero todo el tiempo se quejaban porque añoraban el tiempo que habían vivido ahí. Poco les importaba que Jehová estuviera haciendo esas grandes maravillas, porque su enfoque estaba en ellos mismos. Entonces luego Pablo rememora algunos de los acontecimientos en los cuales mostraron claramente dónde estaba su corazón. Dice, no sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos que murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Es triste ver que a pesar de lo que Dios estaba haciendo, los israelitas vivían cediendo a la tentación. Pablo repite en el versículo 11 y dice que todo esto aconteció como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Todo lo que pasó está registrado en la Biblia para nuestra instrucción, como un ejemplo para que nosotros nos apartemos de seguir el mismo comportamiento, porque el Señor ya está cerca. Entonces Pablo dice en el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
En otras palabras, les estaba diciendo, ustedes se sienten tan confiados, se sienten tan fuertes, tan espirituales por lo que Dios hace en sus vidas. Tengan cuidado, porque podrían tener la misma suerte que los israelitas en el desierto. No se miren perfectos, no se miren a ustedes mismos, porque si se miran a ustedes mismos, tienen el riesgo y casi la posibilidad absoluta de caer. Pablo presenta la vida cristiana como una carrera en la carta Primera Corintios, donde el Señor es quien nos inscribe a la carrera como participantes para competir. Ahora, me ponía a pensar que muchos pueden tratar de correr esa carrera sin estar inscritos, pero al final eso no te trae ningún beneficio. No hay premio para esas personas. ¿Acaso por tener la polera oficial de la selección de Bolivia, nosotros ya somos parte de ella? Si nosotros tratáramos de competir en los Juegos Olímpicos que se están llevando a cabo ahora en Tokio, sin ser parte del equipo, saben, por más buenos que seamos, no vamos a ganar una medalla. Es más, no nos van a dejar competir. Pero si nosotros tratáramos de hacerlo, no vamos a ganar una medalla, porque no estamos inscritos para competir. A muchos de los israelitas que estuvieron en el desierto les pasó eso. Ellos pensaban que estaban corriendo la carrera, pero no estaban inscritos. Pensaban que eran parte del pueblo de Dios, simplemente porque eran israelitas, porque tenían la polera, pero vemos que no es así. Debemos mirar bien. Podemos estar inscritos en la carrera y podemos sentirnos firmes, pero también podemos ser descalificados. No en el sentido de que vamos a perder nuestra salvación, sino de distraernos y entonces tener un traspié, como dice el versículo 12. Mire que no caiga. Me asombra lo que muestra este pasaje con relación a un tema que muchas veces es para nosotros conflictivo. Pensamos que las bendiciones de Dios que vemos manifestándose en personas son una evidencia de que realmente son hijos de Dios o de que están viviendo de una forma correcta. Y porque pensamos así, creemos que una persona puede ser cristiana y luego dejar de serlo. Saben, con el ejemplo de los israelitas en el desierto, podemos ver que no es así. Muchos, la mayoría, disfrutaron del favor de Dios, de sus bendiciones. Como hoy muchas personas que asisten a la iglesia pueden disfrutar del favor de Dios, de la bendición de Dios, o también fuera de la iglesia. Pero realmente no todos son parte del pueblo de Dios. Como hoy en día muchas personas que piensan que asistir a la iglesia los hace parte de la familia de Dios, pero lamentablemente no es así. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que sucede? Saben, el problema es que posiblemente no estamos mirando lo que deberíamos mirar. O debería decir, estamos mirando lo que no deberíamos mirar. Nuestro enfoque no está donde debería estar. Entonces, luego que Pablo les muestra dónde no deben mirar, les dice a quién tienen que mirar. Y para nosotros, tenemos que saber a quién debemos mirar. Y tenemos que entender dónde no debemos mirar. Y entonces, ¿a quién tenemos que mirar? Eso lo vamos a ver el día viernes cuando continuemos el estudio de este pasaje. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos leer tu palabra
Y podemos ver, Señor, que tú nos has dejado todas estas cosas como testimonio, como algo que tenemos que leer para aprender, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a no mirarnos a nosotros, no mirar, Señor, las cosas que tú nos dices que debemos mirar, Señor, que no debemos mirar. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poner nuestra mirada en el lugar correcto. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una linda semana.